pues el tema comercial. Además que ¿Quién nosotros también hacemos produce una más cosa. plata? Nosotros también, aparte de las Mea colonias culpa. europeas, ¿qué hacemos? Adoptamos con mucha facilidad lo hecho por los incas, empezando por el idioma. Es magia. Nosotros no tenemos nada que ver con Raimi. ¿Qué? Esto. ¿Qué? Eso es 100% inca. A nosotros no nos pertenece para nada sus Ni textos, porque no es pampamés. de ustedes. Entonces, aquí se hablaba aquí, por ejemplo, aquí en Quito. Reciencito Tamares Tupiñán estaba explicando. Y Jacinto Gijón y Camaño dice que aquí se hablaba alrededor de 20 lenguas diferentes. No dialectos, sino lenguas. Lenguas. Sí, en este valle de Quito. Los caranquis con su propia lengua, y de ahí se juntan caranquis con quitus a la defensa de los incas, y la gente le confunde y dicen los quitucara. Y nosotros, bueno, somos del pueblo quitucara. No existieron los quitucara nunca. Son quitus y caranquis. Sí, quizás para medio acortar, pero no hay, a ver, dígame en algún museo que haya una vasija. Quitucara. No, en la cultura cara. Y tu cara. Una ollita No, cara. no, ahorita no hay cara. No hay. Caranqui sí, De ¿no es cierto? de Caranqui, la sí. región, de la toponimia. Entonces, de ahí es otra cosa. Ellos hablaban otro idioma diferente, posiblemente algo parecido al safiki, ¿es cierto? Seguramente era Y además no eran adoradores como tal del sol, la luna, sino en conjunto, teniendo un punto de partida los apus. Que el apu viene a ser inclusive más dador que el sol, que visita 4 veces, ¿no es cierto? Que un apu que está dándote vida todos los días, porque del apu baja el agua. En el apu tú siembras. En el apu están los animales que tú cazas, ¿no? Sobre el apu tú construyes tu casa. En cambio el sol viene acá a ser parte de estas celebraciones, pero los apus eran los lugares favoritos de ellos y piden permiso a los apus para irse de un lugar a otro, ¿no es cierto? Taita Imbabura, Mama Cotacachi, ¿sí? Guagua Pichincha, son apus. Estamos hablando del ayu, familiar, con los nombres de las montañas, ¿sí? Entonces, no es que nosotros tenemos aquí celebraciones de Irai y esas cosas, eso es inca. Siempre. Y aparentemente viene a tomar mucha más fuerza durante los años 50, 60, con esta unión pluricultural de Sudamérica, y tiene más importancia y resalta cuando celebran los 500 años de resistencia indígena. Y ahí sí, todo se coge y todos los que hablaban quichua, entonces hagamos los términos quichua, y acá en el Ecuador sencillamente hicimos lo más sencillo, lo más fácil, adoptar nombres que no nos pertenecen. A ver, ¿por qué no nos dan un nombre caranqui de una fiesta? Sí. No. ¿Por qué no se descubre la fiesta de los apus con el nombre, con un topónimo realmente caranqui? No, nos dan quichua. Que nosotros ahí somos como que sí, ya está, ¿no? Es la parte comercial. Es exacto, se vende más por el tema turístico, algo de ser intercultural, pero al ser intercultural es mezclar la cultura. Y nuestra cultura, de ahí que los peruanos tienen bien ellos a decir que nosotros somos sus hijos, ¿no? Porque nosotros no hemos hecho nada. Nosotros hemos copiado, que inclusive la bandera, ¿no?, de un partido político que ni siquiera les pertenece los colores a ellos, sino les pertenece a los peruanos. Así es, del Pachacuti. El Pachacuti. Verás, ahora que él dice esto es muy cierto. Nosotros hemos perdido un montón por el hecho de que si tú haces el descubrimiento como arqueólogo de ruinas en el Ecuador, pues a nadie le importa. Ruinas ecuatorianas, qué chévere. Pero si dices ruinas incas en el Ecuador, caramba, el mundo entero. Viene la BBC, viene United Nations a ver qué mismo han hecho. ¿Dónde están los incas? ¿Cuál es el error gravísimo? Porque nosotros hemos dejado que esto suceda. Claro. Cuando yo tengo la oportunidad de aclarar el valor del Ecuador a mis clientes, yo les digo que tenemos la cerámica más antigua de América, que incluye Norteamérica, aztecas, mayas, incas, y Sudamérica, de América total. Porque ese es el otro grave error, ¿no? Decimos América cuando hablamos francés y nos referimos a Estados Unidos. Decimos América en alemán y es Estados Unidos. No, América es el continente. Y yo soy americano, tanto como ustedes, como los gringos. No son los gringos americanos. Dejando ese concepto aparte.
La rabia y el dolor es que se haya mitificado de tal forma a esta cultura modernísima, los incas, y se haya dejado creer que son los mejores. Y carajo, no hay nadie mejor que los incas. Y si vas a Bolivia y vas a ver Tiahuanaco, pues no importa mucho porque Machu Picchu es mejor. Pero Tal vez recuerda que los incas también tenían un montón de resistencia en el Perú Sí. y enemigos. Sí, son también A ver, conquistadores. yo estaba leyendo reciencito algo que aparentemente el traductor Filipillo, ¿no es cierto? Él no era inca, él pertenecía a una cultura que odiaba a los incas y fue su mejor momento de darle una mala traducción a Atahualpa para que él lance la Biblia al piso, ¿no? Se piensa eso, que Filipillo fue una manera de vengarse de los incas, de todo lo que del saqueo, del abuso que ellos conocieron. Así que en el Perú tampoco es que sean los incas, Así es. ellos tuvieron mucha resistencia. Eso digo, son los arqueólogos, son los científicos, los que desde afuera han mitificado tanto a esta cultura, que es la más grande de Sudamérica y que no hay otra. Si vos, pobre, hablas de otra cultura, esto que estamos diciendo, el norte del Perú, Zipán, carajo, nadie sabe, nadie ha ido, a nadie le importa. Pero dile Machu Picchu, yo estuve allí y te dicen no. Ahora, entre nosotros... Ahí está Inca Pirca, ¿cómo vendes? ¿Eh? No le vendes como Templo Cañari. Cañari. No, es templo Y la única, la la única. única. ¿Dónde está el Las sitio inca? Te únicas. pregunto. ¿Dónde es el sitio inca? Dice, oiga, pero nosotros también tenemos unas pirámides bonitas. ¿Pero dónde es lo inca? Pero nosotros tenemos algo anterior. Pirámides, sí, son unas truncas. Pero Cochasquí, sí, tenemos dicen. Cochasquí. ¿Qué es eso? No. Pirámides truncas, truncas. Y ellos Ellos quieren comienzan a abrir el pirámides. libro. Claro, sí. Dicen, no, pero y está lejos de Ingapirca. Sí, Claro. pero vamos a visitar Ingapirca, ¿no? Claro, Y así se quitó Cochasquí ya que te quedaste, ¿no? Así Y es. no. Así es. Y es nuestra culpa, he dicho. ¿Por qué no le damos el valor que se debería? Yo digo que es la cerámica más antigua de América y tengo razón. Y si es que vas a los libros y miras, Valdivia. carajo, Valdivia son 4.000 años, son 5.000 años antes de Y es el Cristo. maíz más antiguo de Sudamérica, del lado del Por Pacífico. Dios. Pero claro, nadie sabe, nadie supo, a nadie le importa. Y ahí los ecuatorianos, Niels Olsen y todo el resto de gente que pasó por el Ministerio de Turismo Y que van a seguir pasando. y que van a seguir pasando, no les importa, pues. Porque si es que él supiera, carajo, diría, a ver un ratito. Ha habido una cultura en el Ecuador que resulta ser la más antigua de América. A ver dónde es que es. Y en ese momento recién nos interesaríamos Claro. y recién iríamos a ver Valdivia. Ve el Museo de Valdivia. Yo fui con mi esposa, mis hijas, y caramba, nos paramos allí. ¿Cómo vas a dejar de no visitar ese museo? Dios mío. Y yo no soy mono. Somos serranos a muerte, chichiché como hablamos. Pero no puedo dejar de reconocer que ese es mi origen y de sentirme pero orgullosísimo de ver cómo han hecho esas figurinas, ¿no? Esas Venus de Valdivia, esas mujeres embarazadas, esas doble cabezas. Caramba, ¿qué significa? ¿Qué misterio tienen allí? ¿Qué nos quieren decir? Pero igual acá, o sea, aquí donde estamos nosotros, ¿qué está debajo de nosotros? 5 o 10 metros debajo, ¿qué está? Cotocollao, Coto Collao, exactamente. ¿no? Desgraciadamente el Pichinche ha sido muy cruel con nosotros. Que fue necesario, por ejemplo, la construcción de un complejo urbanístico en la parte de allá arriba de la Florida para que se descubra el museo por accidente. No por no, excavaciones ni nada, sino que pum, se sienta ahí la maquinaria y dice, ¿qué pasó aquí? Se sienta, ya no avanzó. Y comienzan a ver y se encuentran con restos de Ollitas. cerámica. Y dice, esperen, y se acabó el proyecto inmobiliario y descubren que allá tiene una casa grande con un cementerio, con una profundidad de más de 6 metros adentro. Entonces, Quito está llenito de eso. Esto. Y nadie va. Y no Los sabemos. días que van a Florida, No, no va nadie. ni a No va Rumipamba. Ni a Rumipamba. No, está porque lejos. A hacer el ¿qué City es qué? en 2 horas. Hacemos el sitio en 3 horas, somos los jefes, chao, nos vemos. ¿Quién quiere adentrarse un poquito más? Te vas a Incluso esto. La misma una cosa en el túnica otro de lado. La Spondylus. Florida es claro, esa Florida es A ver, única. a ver. Eso es único. Entonces, ¿qué es? Hemos ido Intercambio. con Elisa varias veces, Eso es llevando una intercambio. rusa la otra Eso vez. es intercambio. Significa que aquí estuvieron pasando gente del oriente hacia la costa y viceversa. O si no pasaban, simplemente se quedaban aquí y era intercambio. Pero ¿por qué no? Si eran navegantes, si te trajeron cacao del oriente, ¿por qué no? Deja conocer dónde vives vos, ve. ¿Qué me traes, ve? Qué bonito, ¿dónde es? Estas plumas que bonitas, me llevas, vamos. Ahora mismo, pensemos que hace 30 años atrás,
la calidad de público y clientes que teníamos era gente totalmente distinta a la de hoy. Eran realmente gente que venía leyendo 2, 3 libros de Ecuador y que esperaba una explicación científica, geológica, histórica, astronómica y todo lo demás. El día de hoy todo es un fake. Encuentro 3 minutos de un video que me dice tal cosa y eso creo. Y lo peor Y de ha todo cambiado eso, todo. ¿y sabes Y, qué es lo y peor de eso, Isa? los nuevos guías están con la misma No, ¿y tendencia. sabes qué es lo peor de eso, Isa? Que cuando tú le das la explicación con autores y todo eso al pasajero, Un argumento te dice mentira. fake. Le dice el El pasajero internet, dice, dice no, otra cosa. aquí no, No, yo, eso. Mi internet dice otra dice, cosa. no, dice otra pero cosa. discúlpeme, yo tengo otra versión, no yo son tengo las 4000 fuentes. años antes ¿no? de Cristo. Yo tengo las fuentes. Claro. Entonces, mira, hay un arqueólogo de la nueva generación, responsable, dedicado. Se hizo 500 kilómetros a pie, ¿no? En un periodo de unos 3 años, para ver cuál era la ruta de los caranquis, ¿sí? Y entre las conclusiones dice que los caranquis eran paisajísticos. Ejemplo, por esta línea recta llego a Cayame, ¿no es cierto? Pero no, pero acá había una cascada, ve una laguna, no, mejor vamos por acá. No necesariamente caminos cortos, sino lugares paisajísticos donde ellos se quedaban a dormir, viendo lo que viene el agua, lo que pasa un río, lo que está una montaña, lo que está un valle. Por acá vamos, ve Mucho qué más bonito. sensible. Porque el Amantes concepto, de la naturaleza. porque ñaño, el concepto del buen vivir era otro. Eso. Buen vivir no es mi Mercedes-Benz, ni la casa Claro. en el valle de Cumbayá, ni ninguna de esas Entonces, cosas. sí, El ellos buen así, vivir su era una espacio. cascada. Exacto, su espacio. Agua. Donde una tengo cascada agua, donde gigantesca. no tengo Sí. A ver, contaminación. vámonos. ¿Quién conoce el Pachijal, por ejemplo? El Pachijal es un sitio precioso donde vos tienes unas piscinas yumbas, Agua. ¿no? Y tú sales alrededor del sitio y ves unas cascadas gigantescas. Entonces ellos se quedaban ahí como que los yumbos, y les vengan amigos, conozcan donde yo vivo, donde es mi casa, relacionados al agua, relacionados a la naturaleza. ¿Dónde está el sol ahí? No, sin menospreciar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero todo esto es un conjunto, Ahí, todo está la compañeros, naturaleza, ve- el buen vivir. volvemos a pensar en que esta culturización española en la colonización no abarca, no alcanza a explicar nuestra cosmovisión, que va Nunca más te va a hacer eso. profundo que un idioma impuesto, que una ¿Sabes por qué? culturización. Ñaño, tenemos tanto para poder explicar y revelar, porque lamentablemente la historia ha sido hecha en Nacho Lee y Historia del Ecuador y no existe más. Hay que La volver a gente no reescribir. lee. Pero es que no ¿sabes cuál es el investiga. problema? Que llegan los españoles con este tema tan cerrado de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama Santiago de Quito, porque Santiago era el santo que ellos invocaban para la guerra, Conquista. para ganarle al de aquí, ¿no? Al indígena de aquí. Así como Santiago estuvo el nombre en las guerras que le sacaron a los moros, fue en el nombre de Santiago. ¿sí? Entonces, Eso. Santiago de Quito, porque ahora hay que Conquistador. marcarles a los de acá, ¿no? Entonces vinieron ellos con el tema religioso tan centrados en eso, hacia el rey y la corona, que enseguidita llegó la Inquisición, los dominicanos. Entonces imagínate vos que te levantes y digas gracias a la cascada. Enseguida ya no, pues este es un idólatra. Blasfemo. Así que hay que quemar, está raro. Chamán loco. Imagínate que alguien venga y te diga, tómate esta bebida, el San Pedro, ¿no? Y eso te llegue a ver tu parte interior, no, pues está hablando con el diablo. Claro. Y todo eso le fueron al indígena, no, Esto- prohibido, ya Esto no, que te digo, ya no alces a ver al sol, ya no le veas a la luna, ya no te vayas a la cascada, quédate aquí, toma un arado, trabaja la tierra. hemos dejado lamentablemente que los términos europeos, que la cultura europea se apropie, se adueñe. Es la culturación que decíamos. Antes de perder yo el hilo, Pedro Porras Garcés, el famoso arqueólogo, él decía que la historia del Ecuador termina en 1460. Comienza a 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Con los primeros periodos pre-cerámicos, líticos. Y claro, termina en 1460 con la venida de los incas. Y un poco nosotros queríamos entender a qué se refiere el hombre. Y luego nos decía, lo que decías tú, el rato que llegan los incas, nosotros hacemos copia. Y nuestra cultura como tal, cualquier nombre que haya tenido, se detuvo. ¿Por
que empezamos a ver si es que perfeccionábamos o hacíamos mejor o igualito que los incas. Y ya la cultura inca es la que anda, ya no nuestras culturas, en el sentido de respeto. Y claro, estuvimos nosotros leyendo, digo nosotros con Elisa, creo, y con alguien más, la razón por la cual los incas vinieron al Ecuador era para ver si es que tenían el control de la Concha Spondylus. Porque resulta que la Concha Spondylus era, pero, uno de las riquezas más grandes que había. Entonces los incas se vienen hacia el norte para ver quién mismo es el que tiene el control. Y somos nosotros, son los huancavilcas, son los manteños, que evidentemente encuentran en sus costas y que la llevan. La llevan a Baja California, la llevan a la Isla de Pascua, 5.000 kilómetros, carajos, 10.000 kilómetros. Son navegantes. Son personas que se pasan 2-3 meses en una balsa, cocinando, viviendo, durmiendo, recolectando. Tienen anclas. Caramba. Son unos perfeccionistas, son unos navegantes. Terribles, pero sin nada que pedir a los famosos navegantes Alvarito, europeos. haciendo un énfasis. Esta gente no navegaba con un compás. Esta gente lo que eran unos maravillosos lectores de los astros, de las estrellas, de la luna. Volvemos otra vez a lo que tú y yo habíamos escuchado, que los intereses de los incas eran varios. Entre estos, esta ruta riquísima que ya era un Aushandel, un comercio exterior, perfectamente establecido, con rutas comparadas con todo. Y el otro punto es el punto astronómico. Nuestras culturas toda la vida vivieron en la mitad donde se pueden leer las estrellas del norte, del sur y saber exactamente cuándo hay oleajes, no oleajes. Acuérdate lo que leímos de la Concha Spondylus. De acuerdo a las formas y los colores se pronosticaba el fenómeno del Niño. Tan tan. ¿Qué más sorprendente que eso, señores? Sí, las culturas nuestras, como he dicho, son increíblemente importantes, pero nos quedamos nosotros mismos cortos ante las pirámides mayas, ante el Machu Picchu. Pero cuando hablamos con la verdad, cuando decimos que existe cerámica de 4.000 años antes de Cristo, esto ya es otra cosa. Cuando decimos que una cultura de 3.000 años antes de Cristo trabajaba ya el platino, que necesita 1.200 grados para fusionarse, para derretirse. Caramba, trabajaban con hulla, con carbón vegetal. ¿Ese conocimiento quién les dio? Y no se trata de que vinieron seres de otro planeta, les dieron el chance de que aprendieran y se volvieron a ir. No. Fueron gente que, bajo el lema error, certeza, certeza, ensayos, llegaron a un conocimiento que recién en 1780, en Francia, recién se trabaja el platino. Caramba, en una época moderna, hace 3.000 años antes de Cristo aquí ya se hacía. Y ahí están las máscaras, no es que es bla bla del Álvaro. Y ahí están las máscaras, y a quien considere que lo que yo estoy diciendo es un nacionalismo loco, es un querer sacar a nuestras culturas adelante. No, es simplemente una reflexión sobre lo que tenemos, sobre lo que somos. No nos damos el valor que tenemos. Nos gusta saber que Bayer es alemana y que si te tomas la pastilla, pues te cura. Mientras que si te tomas el tilo ecuatoriano, no le confías, ¿no? Es mejor la pastillita que la agüita del remedio. Cuando es totalmente al revés. Tratemos de la agüita de tilo y luego, si es que mismo, joder, vamos al Bayer, ¿no? A los alemanes, a las otras Con culturas. todo esto que estamos topando, compañeros, a mí me queda una linda conclusión. Siempre es bueno mejorar el discurso, tener una mente inquisidora, inquieta, curiosa, leer más, investigar más y mejorar el discurso. No somos los dueños de la verdad en 30 años. Cada día hay una información que enriquece más el discurso que yo voy a presentar, que voy a presentar mi país con toda la política del mundo. Pero evidentemente es lindo compartir contigo, con las personas que estamos aquí, para, como has dicho, mejorar nuestro discurso. Yo suelo ser a veces agresivo, ciertamente. Y ya los pasajeros se me gozan y saben que odio a los incas. Y ellos se dan cuenta y me lo dicen. ¿Cómo es que cuidado a los incas? Y sí,
Y no es que odie a los incas, lo que trato es de poner nuestra cultura arriba de los incas. Porque es antigua, porque existió Se desde merece. mucho antes. Se merece. Los incas son 1220, es modernísima. Y como he dicho, no es solo el Ecuador. Vas a Bolivia, vas a Tiahuanaco y el trabajo de esas piedras es mucho más fino, mucho más incomparable que el de los incas. Ahí parece que fue cortado, pero con Sí, pero y además otra un cosa. cuchillo sobre Nosotros tenemos, mantequilla. no es que nosotros nos hayamos, salvo los paltas, que fueron facilitos de pasar, no es que tampoco las culturas ancestrales se dejaron dominar de los incas. Los cañaris, los puruáes, los panzaleos, aquí los quitus, los caranquis, no es que se dejaron así nomás, pues. Les resultó bastante complejo. Difícil. 2 generaciones, ¿no? 2 generaciones de incas que eran acostumbrados a pasarse por encima de todo el mundo, tuvieron que hacer alianzas. Les costó muchísimo pasar Cochasquí. Y en Cochasquí se encuentran que la está haciendo la defensa, está haciendo una mujer o un grupo de mujeres, las Quilago, ¿no? Que luego ese apellido se queda en San Antonio de Pichincha hasta 1886 y ahí desaparece el último bautizo en San Antonio. Ahí se acaba el apellido Quilago. Quizás nació una niña y le tapó el apellido paterno. Entonces debe estar ahí las Quilago en San Antonio hasta Esa, ahora. esa genética espectacular Deben de estar ahí. mujeres, de valores, de carácter, de fuerza. Entonces, claro, cuando se dice que La Huayna Cápac, alcaldesa de Otavalo dice que es Quilano. puede ser, toda esa zona, Claro, por puede ser. eso es que cuando Huayna Cápac se da cuenta que es una mujer la que está defendiéndose desde allá arriba porque no podían pasar, se enamora. Y se enamora y quiere casarse con ella, pero desgraciadamente la Quilago no se quería dejar dominar del Inca, intenta hacerle una trampa. Parte de lo que son de los relatos. Le hace una trampa para botarle a un sitio que se ahogue, pero el Huayna Cápac, súper triste porque se enamoró de ella, pero conquista es conquista, y el que le empuja a que se ahogue es a ella, ¿no? En la zona de allá arriba de Cochasquí. Entonces, no hubo así, entonces luego tuvieron que hacerse ya alianzas, pero no es que nosotros tampoco nos hayamos quedado con los brazos cruzados frente a la presencia de los incas. Hubo resistencia y bastante resistencia. Y luego, ¿qué pasó? Se quedaron un poquito de tiempo aquí. No llegaron a tener ni 100 años. Así es. Eso. Yo digo 60. Una generación que Y no llegaron a dominar completamente la Amazonía. La costa apenas por ahí en la isla de la Plata. Un poquito, pero una presencia mínima. Y ahora que tú tocas esto, volviendo a lo de la concha espondiosa, dice que Huayna Cápac quiso saber cómo mismo es el tráfico de la concha espondiosa, el manejo de este producto, de esta, ¿qué te digo? De esta riqueza enorme. Y dice la historia que le llevan a Huayna Cápac y le llevan en un viaje de 3, 4 meses, que probablemente le llevaron, quién sabe, Isla de la Plata, quién sabe, isla, y más abajo, ¿no? Isla de Pascua, probablemente. Y dicen que llegó Huayna Cápac y que inmediatamente entregó el poder a quien debería tenerlo. Es decir, él mismo, pienso, se sintió incapaz. Ujú. Porque si es que él era serrano, si es que él era del Cusco o de donde haya sido, de las montañas, caramba, que te lleven a un tour de 6 meses en este Pacífico que nosotros conocemos. Cuando estén diablado en Que no es Galápagos. Pacífico. Cuando estén diablado en Galápagos, vos sabes lo Hay que terrible dejar que de ser es. Solamente, claro, Y que le solamente pasar lleven de a Isabel a Santa Cruz, nada más Sí, como sí, es pues es hay que- horroroso. Y que le lleven a este hombre 5.000 kilómetros, 3 meses, carajo, navegando. Debe haber llegado, Dios mío, Aterrorizado. aquí queda tu vaina. Yo no quiero control de nada. Pero- Quédense nomás ustedes los que conocen. Pero verás lo que leíamos con el Álvaro, decía que al final el man estaba totalmente sorprendido de la organización, de la perfección con de No los había navegantes. que agregar. Por eso no Que el conquistó man, allá. que el man Se dice, asoció. yo No, ahí sí, yo aquí no me meto. no me Así es, meto. así es. No, aquí no hago Ustedes nada. están Está hecho. ricos, Sigan nomás. sigan con lo de ustedes y me, Oye, pero me estos dan por ahí navegantes- un impuestito. Estos por navegantes favor. tan conocedores que Claro. se pasaron, creo que hasta el otro lado, ¿no? Hasta la Polinesia parece que Sí, se parece. parece que Entonces, mientras tanto, en Europa se estaban perdiendo los barcos. Y un barco perdido llega a América con Cristóbal Colón, pues hermano. No llegó un barco a propósito, usted sabe. No, Entonces, es casualidad. y mientras nosotros ya estábamos subiéndonos y bajándonos, ¿no? La ruta por ahí vendiendo, regalando, Sí, cambiando sí, sí, espondidos, cacao.
10.000 kilómetros Cacao. entre Tienen Baja que esperar- California y la... Tienen que esperar la misión geodésica francesa que termine sus estudios para que el Pierre Bouret, él haga sus cartas marítimas, digan, vean señores, por aquí ha sido, por aquí tienen que irse para acá, por acá, para... Él es el primero El que marino presenta. Piri Reis. Claro. El marino Mientras Piri nosotros ya Reis. sabíamos. Entonces ahí va. Eran los más prácticos, mientras los europeos vienen a estar calculando el barómetro, la altitud, ¿no es cierto? Triangulando, papi. Y claro, pero nosotros más prácticos, sube y baja por una ruta sin perderse nunca. Paralelo a la costa. No, punto. no como se perdió Cristóbal Colón. Mi punto de Va y referencia viene, es la va y costa. viene, porque eran La costa. mercantes. Y un mercante no se va a perder. Y por Mercante eso, va y ¿cachas? viene. Ahora ya a nivel mundial tú tienes diferentes licencias para ser capitán, para ser marino. Y la primera licencia simple para que no te pierdas es la de capitán, que va paralelo a la costa. Después de unos años de experiencia te dejan soltarte y te vas. Perfil costanero es la primera licencia de un marino. Oye, y de todas formas, Ah, nosotros qué no hemos visto- desarrollo de nuestras culturas. Y a pesar de nuestro perfil costanero, ¿no? Que dices, bueno, le va siguiendo por el filito, sale por No, acá. pues, el de hablar. Oye, Es el de hablar. Entradas y salidas durísimas, Claro. los golfos. Claro. y al rato que ya vas para arriba, para más las corrientes La que vienen punta esta, de ¿no? Costa Rica. Claro. Y todo. Pásate Y Esmeraldas pasaron nomás eso. ya. Pasaron esto. Y pasaron Claro, eso. Pásate Esmeraldas nomás. Y Y venían, va, y bajaban. Iban y güey, claro. Y hacia el norte. Las costas de Esmeraldas, ahí se describen un montón de accidentes, loco. Así El es. cabo pasado. Pero ahí es donde Estamos naufraga, pasados, ahí es donde sí, naufraga sí, el barco de los negritos, pues. Eso. En Esmeraldas. Va llegando ahí. Zona Muisne, más o menos. Claro. Exacto. Es Entonces, que es como el lugar más salido, ¿no? La parte Claro, más, la sí. ensenada. Y luego las corrientes que se topan Te allí. chocan, que te se entran, empujan. salen, Se se entran hacen y salen, remolinos. claro. Ahí hay barcos, seguramente ahí hay barcos bucaneros, ahí Sí, están encallados tesoros, por ahí están montones. cosas De todo. de los piratas que nos atacaban. Y ponte a pensar ya más lejos de la costa Galápagos. Ya la gente cruzando por... Ahí están un montón de barcos hundidos. Seguro, sí. Hay Ahora la vestigios de Galápagos todo es eso. mucho más complicado. Claro, es Todas más las complejo. corrientes que hay Sí, sí, sí. y todo. Pero por ahí andaban los nuestros, ¿cachas? Claro, claro, claro. Qué Claro, espectacular. claro. Hace 3.000 años. Sí. Esto es lo que es increíble. No, eso nomás a manera de conversar un ratito, ¿no? Sí, estamos aquí calentando. A ver si sacamos el verdadero veneno. pausa. Tienen que repetirse estos conversatorios, ¿ah? Son muy interesantes. Vamos ahí, Es eso. que Gracias a ustedes que siempre vienen a ilustrarnos. sí, cuando comenzamos dijimos, no, queremos conversar un poco, queremos ilustrar, queremos compartir, queremos sacar un poquito ese orgullo que tenemos para que la gente se contagie, para ver si es que Si es que sienten, quieren. si es que quieren, ¿no? Y ciertamente sentirse ecuatoriano es chévere. No es solamente que la selección clasificó, no es solamente que nos dan la oportunidad de ir a Galápagos. Alguien dijo algo chévere. Somos los guías de Galápagos, el patrimonio cultural, el parque nacional más importante del mundo. Carajo, no saber quién era. Y era un man que no es ni guía. Este se siente así de orgulloso. Pero, Se apropia de cosas que ni pero, siquiera le pero te pertenecen. digo, pero digno de rescatar ese patriotismo que nosotros qué con la bacán. Me titulación gustó de por hace eso que 30 decía, años ¿quién ya, vamos a no, ser? ya hemos perdido ese patriotismo, ese civismo. El tipo decía Hay así, que y volver. decía en inglés, pues, ¿no? And we are very proud because we Ah, no. are the guides of the most important Pero national por eso park mismo- in the world. Pero por eso mismo tengo las banderas aquí puestas. Porque somos embajadores del Los turismo. Aquí está Monsieur el embajador. Bendición, gracias. Qui aime le mot. Bueno, continuaremos hablando de turismo. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Estamos aquí una vez más agradeciendo la cordialidad, la hospitalidad de Fernando, agradeciendo la presencia de nuestro gran amigo Edison, la presencia de Isa y de Katy, que nos ha estado tras cámaras ayudando. Queremos simplemente agradecer por el tiempo de ustedes y que estas reflexiones se repitan y que nos puedan ayudar para seguir adelante. Buenos días, amigos, y seguimos unidos por el turismo. Yes.